iglesia, buenas noches. Vamos a preparar nuestro corazón para escuchar palabra del Señor. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, en esta noche maravillosa una vez más venimos delante de ti, mi buen Señor, colocando todo lo que somos, Señor, colocando nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro ser delante de ti, mi Señor. Colocamos, precioso Padre Celestial, cada miembro de la iglesia, cada persona que está mirando, Señor, bendito Dios, esta reunión, bendito Padre, la colocamos delante de ti y pedimos que sea el maravilloso y precioso Espíritu Santo obrando en cada corazón, Señor, en cada vida, mi Señor, que seamos ministrados, Señor, por la unción maravillosa del Espíritu Santo, que caiga tu unción, Señor, que caiga, Señor, bendito Dios, tu presencia sobre cada uno de los hogares donde se está viendo esta reunión, mi Señor, que cada persona sea ministrada, que el que está enfermo sea sano, Señor amado, que el que estaba oprimido, se sentía oprimido, sea libre por medio de tu palabra, mi Señor, porque creemos que en esta noche harás cosas maravillosas por nosotros, por tu pueblo, por tu iglesia, mi Señor amado. Por eso te pedimos, Padre, háblanos, Señor, que tus siervos, tu iglesia, escuchamos, Señor, queremos escuchar la voz melodiosa de nuestra voz, de nuestro Dios todopoderoso, Señor, porque eso dice tu palabra. Dices tú, mi Señor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, Señor, y queremos seguirte cada día más por medio de tu palabra. Queremos, Señor, honrarte, Señor, obedeciendo tu palabra. Por eso te pedimos, Señor, danos un corazón sincero, un corazón obediente, un corazón, Señor amado, que esté siempre dispuesto a obedecerte, dispuesto a escucharte, Señor amado y precioso Dios de los cielos. Amado Señor Jesucristo, tú eres nuestro pastor, tú eres el que pastorea nuestras almas, tú eres el que nos dirige, tú eres el que guía nuestras vidas, Señor amado y precioso Dios. Por eso te decimos en esta noche, háblanos, Señor, habla a tu iglesia, Señor, danos ese alimento espiritual, Señor, ese pan de vida eterna, mi Señor, que solo podemos obtenerlo en ti, que solo podemos tenerlo, Señor, de tu mano preciosa y santa, mi Señor. Alimentanos con tu palabra. Te pedimos, Padre, que esta palabra caiga en buena tierra, Señor. Por eso abonamos nuestros corazones. Vamos, mi hermano, dile: Señor, yo abono mi corazón para que mi corazón sea esa buena tierra donde caiga tu palabra, Señor, y dé fruto al 100%, mi Señor amado. Precioso Dios, que esa palabra dé fruto en nosotros, que esa palabra, Señor, nos haga fructificar, nos levante, Señor, nos fortalezca, nos guíe, Señor amado, y de la gloria, mi Señor, por medio de tu palabra, que nuestro alimento espiritual, por medio de este pan de vida eterna, mi Rey. Te damos gracias, Señor, gracias por alimentar nuestro espíritu, gracias por sostenernos delante de ti, Señor. Gracias, Padre bello, mi Señor, porque tú tienes control de nosotros, Señor, de cada circunstancia, Señor. A veces las circunstancias se nos salen de las manos a nosotros, mi Señor, pero tú lo tienes todo bajo control, mi Rey. Por eso te pedimos, mi Señor, ministra, levanta y fortalece a tu iglesia en esta maravillosa noche, mi Rey. Muchas gracias, Padre. Te damos toda la gloria y te damos toda la honra en el nombre maravilloso y precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Iglesia, qué bendición podernos encontrar una vez más, ¿verdad, pastor? Bendiciones, amén, pastora. Que la paz del Señor esté contigo, iglesia, que la gloria del Señor continúe llenando su casa con esa dulce presencia del Señor. Dios va a continuarlos bendiciendo cada día más y más hasta sobreabundar. Por eso es importante saber qué es lo que Dios tiene para nosotros, y es importante saber qué Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros y disponer nuestros corazones para recibir esa victoria tan grande que Dios trae para nosotros. Por eso la verdadera felicidad de a cada uno de nosotros no es por lo que nos pasa, sino cómo enfrentamos las cosas que nos pasan. Eso es importantísimo saber, que con la ayuda de Dios, todas las cosas que nos pasan debemos enfrentarlas correctamente para sacar una grande victoria. Por eso es importante lo que la palabra nos ha traído los días miércoles que estamos hablando, y aquí con la pastora inspirada por el Espíritu Santo, trayendo una palabra gloriosa
gloriosa donde el Espíritu Santo de Dios hace que nosotros cambiemos nuestra forma de pensar cuando disponemos nuestro corazón a creerle a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios hoy va a confrontar muchas cosas en nuestra vida para que nosotros sigamos avanzando y creyéndole que Jesús tiene algo maravilloso para nosotros, que en este tiempo difícil, en este tiempo de adversidades, Dios tiene cosas grandes a favor de nuestras vidas. Por eso queremos leer la palabra del Señor allí en 2 de Corintios, capítulo número 11, en el versículo número 3. Gloria a Dios. Y dice la palabra: para la gloria de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice el Señor. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Amén. Qué bendición tan maravillosa. Es una palabra en la cual el apóstol Pablo va a traer una revelación de lo que le pasó a Eva y cómo en ese pensamiento donde Eva se dejó adormecer, ese pensamiento por las cosas de la astucia de la serpiente, Dios va a traer también a nosotros una revelación maravillosa en esta noche donde el Espíritu Santo de Dios va a traer victorias a favor de nosotros. Por eso estamos hablando lo importante que el sabio Salomón encontró, que es el poder de la palabra, el poder de hablar. La lengua tiene poder para dar vida o dar muerte. Nuestro Señor Jesucristo por eso advierte y nos dice también nuestro Señor Jesucristo, porque del corazón salen, o sea, es del corazón de cada uno de nosotros que salen los malos pensamientos. Dice, de allí salen los homicidios, los adulterios, las fornicaciones. Dice nuestro Señor Jesucristo, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. De ahí sale del corazón, es decir, los malos pensamientos. Todo empieza en un pensamiento y por eso es importantísimo saber enfrentar lo que vemos, lo que oímos o lo que hemos sentido en nuestra vida, cómo los enfrentamos. Eso trae la verdadera felicidad y de ahí es importante lo que hablamos. Mire que Santiago, allí en el capítulo número 3, el sacerdote Santiago, en el capítulo 13, versículo número 6, él nos dice algo importantísimo. Él dice, y la lengua es un fuego. Qué tremendo, pastora. La lengua es un fuego, dice el sacerdote Santiago, un mundo de maldad. O sea, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Cuando la lengua es mal usada, porque cuando la lengua es bien usada, es poder hacedor de cosas, es poder creativo, es poder de que tiene influencia de transformación, de cambio. Pero cuando la lengua es usada negativamente, dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Entonces la lengua, dice la palabra del Señor, que es un fuego. Cuando se usa más ese fuego, acuérdese que el fuego cuando se usa correctamente sirve para, en el caso del oro, pues para seleccionar que las partículas de oro sean correctas y salga todo lo que no sea bueno, la cáscara y todo lo que no sea bueno del oro, pues salga y quede el oro puro. Cuando lo usamos para cocer las cosas, cuando lo usamos el fuego correctamente, entonces el fuego usado correctamente sirve para dar calor, para muchas circunstancias el fuego sirve, pero cuando es utilizado equivocadamente, pues quema o hace daño a las personas. Por eso, en este caso, la lengua lo está utilizando el sacerdote Santiago, lo peligroso que es cuando se usa mal, cuando se usa para muerte, porque la lengua tiene poder para dar vida y dar muerte, pero cuando se usa para dar muerte, dice la palabra del Señor, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad, es decir, no solo de dónde salieron todas las guerras, de una mala palabra, de no comprenderse en dos ejércitos, dos reyes o dos naciones o dos personas. De ahí nacen las guerras, de ahí nacen las peleas. Entonces, por eso es un mundo de maldad cuando la lengua es mal usada, mal pronunciadas las palabras, traen inconvenientes en medio de las personas. Dice, la lengua está puesta entre nosotros, en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Es decir, la lengua que está puesta en cada uno de nosotros dice que contamina el cuerpo cuando es mal usada. Por eso Jesús dice que cuando el hombre lo que come no es lo que contamina, sino lo que sale
de la boca del hombre, lo que habla, lo que pronuncia. Por eso el poder de la palabra es tan importante a favor de nuestras vidas, porque Dios quiere traer cosas maravillosas a favor de nosotros. Por eso desde el principio de la creación pasó algo importante. Cuando Dios coloca en el huerto a Adán y a Eva, y está Adán y Eva, y ellos caen en el pecado original. Cuando caen en el pecado original, ellos son apartados de esa vida espiritual que tenían y tienen la muerte espiritual. Al tener la muerte espiritual, entonces empiezan a vivir por sus sentidos, por sus sentimientos, por sus sentidos, por sus emociones. Empiezan a vivir de esa manera. Por eso, cuando comienzan a vivir de esa manera, entonces, a causa del pecado, tienen la muerte espiritual y comienzan a vivir por sus sentidos. Al vivir por los sentidos, entonces los sentidos empiezan a gobernar a las personas. Y una persona sin Cristo está gobernada por los sentidos, por sus sentimientos, por sus emociones. Son dirigidos. Por eso nosotros en Cristo nos hace nuevas criaturas y somos dirigidos por las promesas, los pactos que Él nos da a cada uno de nosotros. Por eso el apóstol Santiago nos trae una revelación, Pablo, allí en la carta a la iglesia de Corinto, esa segunda carta que manda para ellos. Allí sobre el capítulo número 11 que la pastora nos leyó, ese verso 3 dice ahí: pero temo. El apóstol Pablo era un apóstol valiente, pastora. Era un apóstol que dice: ni lo alto, ni lo profundo, ni ningún ejército, ni principados, ni potestades, ni nada me separará del amor de Cristo. Era una persona valiente, ni la muerte, ni la vida, nada me separará del amor de Cristo. O sea, era una persona valiente, pero tenía un temor. Y ese temor es algo, temiendo que la iglesia podía caer en una adversidad a causa de su pensamiento, a causa de esa emoción que no ha sido transformada, de ese sentimiento que no ha sido transformado, a causa de esos pensamientos que se llevan y no se llevan a la cruz y traen adversidad en la vida de la persona. Por eso, pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. O sea, el temor del apóstol Pablo es que en la iglesia sus sentidos, su pensamiento fueran adormecidos. Eso es lo que Dios hace en cada uno de nosotros. Dios lo que quiere hacer en cada uno de nosotros es que en la predicación que nosotros escuchemos, en la revelación, que cuando Dios nos da la palabra, es buscar que de algo tan sencillo, algo que a veces decimos: no tan sencillo, la serpiente engañó a Eva, pero ahí hay algo importante de lo que Dios trae para nosotros. La predicación trae algo maravilloso para que nosotros nos coloquemos delante de la presencia del Señor y empecemos a entender lo que Dios tiene para nosotros. Eva, lo que encontramos aquí, el apóstol Pablo está hablando que Eva en este momento es nuestro pensamiento, el sentido de nuestro pensamiento, lo que está hablando el apóstol Pablo aquí. No está hablando de la mujer, o sea, no está hablando de nuestra mamá, no está hablando de nuestra esposa, de nuestras hijas o de nuestra amiga, de cualquier persona. No, está hablando directamente de nuestro pensamiento, de nuestra forma de pensar. El apóstol entonces está hablando aquí, cuando se habla en este mensaje hoy de Eva, se está hablando de nuestro pensamiento, de cómo del pensamiento es equivocado en nuestra vida muchas veces. Por eso Eva es nuestra alma, Eva es nuestro pensamiento. Lo que el apóstol Pablo está hablando allí en 2 Corintios 11:3 es que nuestra alma, nuestro pensamiento, eso es Eva. Y el apóstol Pablo entonces, al no tenerle temor a nada, pues teme que el pensamiento no ha sido llevado a lo que es la fidelidad en Cristo. Por eso nuestro pensamiento debe ser llevado a la fidelidad de lo que es nuestro Señor Jesucristo a favor de nuestra vida. Nuestro Señor Jesucristo, entonces, Él va a hacer que cada uno de nosotros manifestemos esa hermosa palabra en la cual nuestras vidas son transformadas de acuerdo a su hermoso pensamiento que Él tiene en nosotros. Por eso el pensamiento de cada uno de nosotros debe ser transformado de acuerdo a la bendición maravillosa. Y nuestro Señor Jesucristo temía eso. Y por eso a los discípulos les enseña algo importante sobre el pensamiento. Y sobre el pensamiento nuestro Señor Jesucristo le dice allí en Mateo capítulo 10, verso 16, en la Nueva Traducción Viviente le dice: miren, los envío como ovejas en medio de lobos, por tanto sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. Nuestro Señor Jesucristo entonces está advirtiendo algo importante a sus discípulos. Y lo que le está advirtiendo a sus discípulos es la astucia, la forma de pensar, la forma en la cual
el pensamiento no sea un pensamiento que esté al acecho, sino un pensamiento que esté a acechar. O sea, que un pensamiento que esté que no se quede allí escondido, sino que sea un pensamiento que vaya hacia adelante, que vaya un pensamiento, sea un pensamiento no oculto, sino un pensamiento que se pueda expresar en lo que nuestro Señor Jesucristo le está hablando aquí a los discípulos. Por eso, cuando Él les dice a los discípulos, miren, los envío como ovejas en medio de lobos. O sea, normalmente vamos a tener mucho problema. Ovejas en medio de lobos, hay peligro. El peligro constante de ser atacados de una u otra manera, el peligro de tener adversidad en nuestra vida, el peligro de pasar cualquier cosa en nuestra vida. Por eso hemos hablado que la verdadera felicidad en nuestra vida no es lo que nos pasa, sino cómo enfrentamos lo que nos pasa. Y eso es ovejas en medio de lobos, cómo enfrentamos esto que nos pasa. Y lo que nos dice ahí, por tanto sean astutos como serpientes. Es decir, muchas derrotas en la vida de cada uno de nosotros han sucedido en nuestras vidas, esas derrotas, por lo que nosotros sabemos y prevemos que va a pasar algo y no hacemos nada. Por eso dicen astutos como serpientes, es decir, debemos pensar, debemos actuar en lo que estamos pensando. A veces sabemos algo y no actuamos. Por eso la mayor cantidad de derrotas en la vida pasan es por estas cosas. ¿Cuántas veces hemos escuchado o nos ha pasado que decimos, yo sabía que esto iba a pasar? Pues si sabía que iba a pasar, pues no actúo. Al no actuar, entonces, es lo que nuestro Señor Jesucristo nos está hablando, que seamos, dice, sean astutos como serpientes, es decir, actuemos en nuestro pensamiento. Nuestro pensamiento se debe actuar para que las bendiciones maravillosas del reino de los cielos pues empiecen a aplicarse en nuestra vida y todos nuestros problemas y todas nuestras adversidades empiecen a tener esas victorias grandes. Entonces, cuando sabemos que algo va a pasar y no actuamos, pues pasa en adversidad o pasa y sabíamos que iba a pasar, pero no actuamos. Por eso es importantísimo actuar para que las cosas pasen. Hay cosas que intuimos que va a pasar y no ejecutamos las cosas. Por eso terminan habiendo dificultades, derrotas o problemas porque no actuamos de acuerdo a lo que Dios tiene a favor de nuestra vida. Por eso es importantísimo para cada uno de nosotros saber que lo que se habla de Eva es que Eva se quedó pasiva. Eva quedó allí en el desierto calladita, en el desierto no, sino en el huerto, estaba callada. Pero la serpiente fue la que fue astuta, habló y indujo para que ella fuera al pecado. Pero eso es lo que nuestro Señor Jesucristo nos quiere decir en esta hora, que es lo que el apóstol Pablo nos está hablando. Que Eva, la iglesia, sus pensamientos se quedan allí guardados. A la fidelidad a Cristo, ¿cómo muestro la fidelidad de Cristo si no hablo a los demás? Si no manifiesto eso en mi propia vida. No hay fidelidad a Cristo cuando yo no manifiesto las cosas de Cristo. Por eso dice el apóstol Pablo, temo que como a la serpiente con astucia engañó a Eva, es decir, el pensamiento de la serpiente como con astucia engañó a Eva, dice, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Es decir, que se adormecen los pensamientos, se adormecen las cosas de Cristo y no las podemos ejecutar. Si Cristo dijo que nos sana, si Cristo dice que nos restaura, si Cristo dice que nos da libertad, si Cristo dice que trae las bendiciones maravillosas a favor de nuestra vida, ¿por qué nos quedamos simplemente en el pensamiento y no actuamos? Tenemos que actuar. Tenemos que empezar a ejercer lo que Dios tiene a favor de nuestras vidas. Claro que sí, pastor, y es que la palabra del Señor dice, iglesia, dice, nos habla ahí el Señor y dice que teme el Señor que nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados en nuestra manera de confundirnos. ¿Por qué? Porque si el problema es que si la persona se deja dirigir por sus sentidos, sus sentires, puede engañarlo, que fue lo que pasó básicamente con Eva y que sucede con cualquier ser humano. Por eso la palabra del Señor nos dice en Jeremías que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Pues solamente el Señor. Entonces, cuando nos dejamos dirigir solamente por lo que sentimos, por nuestros sentimientos, por nuestras emociones, por lo que dice nuestro corazón, porque hay gente que dice, es que yo hago lo que sienta en mi corazón, pero resulta que el corazón no nos dirige siempre a lo bueno, sino a lo malo.
Entonces tenemos que tener cuidado y no ser dirigidos solamente por esos sentimientos. Tenemos que tener cuidado. Recordemos, iglesia, que nuestra lucha, ¿en dónde está? Sabemos que la batalla está en nuestro cerebro, en nuestra cabeza, que la batalla nosotros realmente la peleamos es ahí, nuestros pensamientos, porque es que lo que nosotros actuamos y vivimos, ¿de dónde viene? De lo que pensamos. De lo que Como estamos yo pensando pienso, correctamente. actúo. Entonces, lo que yo estoy pensando, pues es lo que estoy actuando. Entonces, cuando me dejo llevar simplemente por eso, me pasa lo que le pasó realmente a Eva, que es lo que Dios quiere que nosotros no caigamos en ese error, porque el enemigo nos engaña, es en el pensamiento. Ese pensamiento usted lo deja bajar al corazón y cuando baja al corazón se deja mover las emociones y los sentimientos y termina actuando de una forma incorrecta. Precisamente estábamos cantando que nuestra esperanza está en Jesús. Para nosotros tener esa manera de defendernos cuando viene, dice la palabra, todo lo que el enemigo manda a la mente de las personas son dardos de fuego, dice la palabra, que se llaman dardos de fuego, y los manda para hacer creer a la persona que eso es esa persona. Pero si nosotros leemos la palabra, estamos creyendo lo que dice el Señor, y ahí lo podremos contrarrestar. Ese pensamiento negativo, ese pensamiento que manda el enemigo, lo podemos contrarrestar, acabar ¿cómo? Con la palabra del Señor. Por eso hoy decíamos precisamente cuando iniciábamos a orar, la palabra del Señor dice: mis ovejas, Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y nosotros lo seguimos como obedeciendo la palabra y proclamando. Pero cuando nuestra cabeza está llena de palabra, eso es lo que proclamamos, ¿verdad, pastor? Amén, amada pastora. Así es, la palabra del Señor entonces nos habla que en nuestra mente no debe estar pasiva, tenemos que tener la iniciativa, eso es astucia, tener la iniciativa. La iniciativa de empezar a creerle al Señor, la iniciativa de empezar a declarar la palabra del Señor. Por eso Eva se adormeció, estuvo adormecida, y la astucia, la iniciativa de la serpiente. Por eso Jesús habla que sus discípulos deben ser astutos. Por eso tener la iniciativa. Nosotros como discípulos tenemos que tener la iniciativa de hacer las cosas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Al tener la iniciativa de hacer las cosas que Dios está haciendo para cada uno de nosotros. Por eso cuando se habla de nuestro Señor Jesucristo, cuando se dice que como Moisés levantó la serpiente, ahí en el desierto es necesario que Jesús sea levantado. Es porque Jesús fue el que tuvo la iniciativa de darnos la salvación, de que cada uno de nosotros al creerle a Él tenemos la salvación. Por eso Él fue el que tuvo la iniciativa de regalarnos la salvación a cada uno de nosotros. Por eso cada uno de nosotros tenemos que tener esa iniciativa en nuestra vida. El Señor quiere que todos nosotros tengamos la iniciativa, y la iniciativa no es quedarnos cuando suceden los problemas, porque a veces nos quedamos callados y no tomamos la iniciativa de traer la solución a los problemas. De esto es importantísimo. A veces muchas personas hablan y no ejecutan lo que están hablando. Por eso la Biblia también nos advierte y nos dice que cuando prometamos algo a Dios es mejor hacerlo, o si no nos es pecado. Por eso es importantísimo que lo que nosotros le digamos a Dios, que lo que nosotros creamos y lo coloquemos delante de la presencia del Señor, que cada palabra que digamos pues sean las palabras tomando la iniciativa, pero que la podamos hacer, que las ejecutemos, porque fácil decir muchas cosas, y hay personas, y conocemos muchas personas que hablan y hablan y hablan, pero en el momento de actuar hacen todo lo contrario o no hacen nada. Por eso lo importante y lo que nos está hablando de la iniciativa, la palabra del Señor, es que cada uno de nosotros podemos tener la iniciativa de hablar. Es importante, pastora, que cuando hay un problema o cuando hay alguna dificultad, es necesario hablar, pero para solucionar y no para crear más problemas. Porque la iniciativa que debemos llevar es llevar una solución al problema. Y a eso nos trajo Cristo, a eso nos llama Cristo. Él no nos trajo problemas a nosotros, trajo soluciones a nuestra alma, a nuestro pensamiento, a nuestras emociones. Él trajo esas soluciones, y al traer esas soluciones, entonces cada vez que tengamos un problema, cada vez que tengamos alguna dificultad, nosotros tenemos la solución en Cristo. Tomemos la iniciativa, es lo que Jesús dice, debemos ser astutos como serpientes, es decir, tomar la iniciativa de llevar la paz, la iniciativa de llevar esa bendición. Siempre que hay un problema,
alguna dificultad, porque las hay. Diariamente enfrentamos problemas, diariamente enfrentamos grandes dificultades, pero esos problemas, esas dificultades que diariamente enfrentamos, tenemos que llevar cada uno de nosotros, es enfrentar, no simplemente hablar, porque hablar es fácil, hablar de los problemas es fácil, pero llevar la solución es lo que nos corresponde a cada uno de nosotros. Llevar y decir, ¿qué es esto? Pero podemos hacer esto, me comprometo a ayudar en esto, a cambiar en esto. Y así es que es la iniciativa de lo que se llama la astucia, de lo que nos está hablando la palabra del Señor hoy. Porque temo que como astucia, entonces por eso lo que temían era que Eva fue adormecida. Y la astucia de la serpiente fue la que habló y indujo a Eva a cometer el pecado. Por eso lo que él temía era que la iglesia se quedara, no tomara la iniciativa, que las promesas que trajeron a su corazón, que las promesas que le dijeron, que llevaron el evangelio de las buenas nuevas de salvación, no fueran ejecutadas. Y eso es lo que hay temor en la iglesia hoy en día. También esa palabra es viva en ese tiempo, porque la iglesia está a veces escuchando la palabra, pero se queda la palabra sin efecto en el corazón de la persona, sin efecto en la vida de la persona. Y la persona tiene que llevar esa bendición gloriosa de que cuando recibe esa palabra, pues pueda llevar esa bendición a hablar a los demás. Jesús dijo, sean astutos como serpientes, es decir, tomen la iniciativa de llevar esas buenas nuevas, de llevar la solución, de hablar de mí, de llevar las buenas nuevas de salvación, de sanidad, de milagro. Lo que está pasando, los inconvenientes que está viendo, no es para echarle más leña al fuego, sino para que usted lleve la solución, la iniciativa. Por eso Jesús nos está hablando que llevemos esa iniciativa de sanidad, de bendición gloriosa, para que los demás tengan esa bendición en sus vidas. Ahora, ustedes saben por qué la serpiente era más inteligente que todos los otros animales. ¿Por qué la serpiente era la más inteligente entre todos los animales allí en el campo? La serpiente era la más inteligente y la única que tenía más sabiduría que todos los otros animales, era porque hay una sola cosa, y es que la serpiente podía hablar. Y ahí es lo importante. La serpiente era más inteligente, la serpiente era más inteligente que todos los otros animales porque podía hablar. Y ahí es importante entonces para nosotros que Dios nos regaló la lengua, no para destruir, sino para hablar cosas constructivas. Dios nos regaló la lengua para transformar lo que está mal en bendición. Por eso es importante las cosas que hemos pronunciado equivocadamente, cambiar nuestra forma de hablar, cambiar las cosas. Mire que la serpiente se habla como inteligencia, como astucia, en medio de todos los animales, porque podía hablar. Y Dios nos ha regalado esa palabra que nosotros tenemos en nuestra vida para dar vida o dar muerte. Pero la utilizamos en medio del evangelio es para dar vida, para terminar las cosas adversas en nosotros y empezar a hablar las cosas maravillosas. Mire que toda batalla en nuestra vida, toda batalla en la vida de las personas empieza por una voz. Por ejemplo, una persona que le gusta alguna adicción hoy en día, bien sea en las drogas, en el alcoholismo, en cualquier cosa, no empezó porque un día se despertó y dice voy a ser drogadicto, voy a ser alcohólico. No, esa persona escuchó una voz que le dijo, mire, esto sucede, esto pasa, se siente así. Y empezó esa voz, y esa voz empezó a tener renombre porque la voz tomó fuerza en su vida. Y al tomar fuerza, entonces él tuvo esa lucha y no tuvo la iniciativa de sacar esas cosas, sino que la persona empezó a ponerle cuidado a esto. Y al ponerle cuidado a esto, terminó en medio de la adicción, terminó en medio de la dificultad. Por eso, toda lucha, todo problema, todas las cosas, toda batalla empieza con una voz. Y la voz que nosotros debemos recibir es la voz de Dios, la palabra de Dios. La voz de Dios, la palabra de Dios trae para cada uno de nosotros bendiciones grandes, bendiciones abundantes, bendiciones en las cuales nosotros podemos empezar a comprender algo precioso, pastora. Y es ahí y vemos que la iniciativa la tomó, fue la serpiente para hablarle a Eva. Como Jesús tomó la iniciativa de traer la salvación a cada uno de nosotros, esa es de la astucia que está hablando, que la serpiente la tenía, mas Eva se quedó callada, por eso cayó en el pecado. Eso es lo que nos habla del poder creativo de Dios que se hizo a través de la boca. Podemos comprender que hay grande poder de Dios que creó todas las cosas a través
de lo que Él habla, de lo que Él dice. Y a través de todas las cosas que Él dice, que Él habla, dio ese poder a nosotros porque nos hizo a imagen y semejanza. Por eso cada palabra que nosotros pronunciemos dice que debemos dar cuenta de ellas. Y eso es tremendo, iglesia, porque cada palabra que hemos pronunciado equivocadamente debemos dar cuenta. Y cada palabra que hemos dicho para bien, pues vamos a recibir en nuestra vida. Pero cada palabra que se ha pronunciado equivocadamente en nuestra vida, que se ha pronunciado para maldición, cada persona debe dar cuenta de ello. Usted no lo va a ver quizás el otro día, no lo va a ver dentro de un tiempo, quizás usted nunca lo ve, pero va a dar cuenta de ello en algún momento. Por eso es importante para nosotros empezar a declararle a Dios que cada uno de nosotros venimos en esta noche a estar delante de su presencia para que nuestra forma de pensar sea llevando palabras en las cuales la palabra del Señor sea la iniciativa que lleve fruto de abundancia para sanidad, para libertad, para traer la paz, para traer el gozo. Por eso Eva se quedó callada. La serpiente con astucia habló, tomó la iniciativa de hablar. Y nosotros también en este tiempo no nos debemos quedar callados. Cualquier problema que haya, tenemos la palabra, la iniciativa de la palabra, llevar la palabra. Si hay alguna adversidad económica en su casa, Cristo derrotó la miseria, Cristo derrotó toda adversidad en su casa, en su familia. Usted simplemente debe declarar esa palabra. Si tengo dificultades donde estoy trabajando, de adversidad donde estoy laborando en mi empresa, si tengo dificultades, ahí es la palabra. Lleve a Cristo delante tuyo, lleva a Cristo delante de tus acciones. Inmediatamente esa palabra de bendición en oración y clamando, cuando llegue, cambia las atmósferas, declarando, no, mire, todas las personas hablan maldición, yo voy a hablar bendición. Las cosas son así y se van a desarrollar de esta manera porque Cristo está conmigo. Y usted empieza a declarar esas palabras positivas, esas palabras afirmativas. Y por eso la verdadera felicidad no está por lo que le pasa, sino cómo toma las acciones a lo que le está pasando, cómo acciona a lo que le está pasando. Si usted toma una acción en la cual coloca fe, coloca que la palabra va a mejorar las circunstancias de su vida, las cosas van a cambiar. Cristo va a pelear por ti. Cristo se levanta como poderoso gigante a pelear por ti, a pelear por tu familia, a pelear por tu economía, a pelear por tu salud, porque para eso Él vino a morir por nosotros, para darnos libertad. Por eso debemos creerle al Señor, debemos creerle que tenemos que tomar la iniciativa de declarar la palabra. No seamos como Eva, que se quedó callada sabiendo todas las bendiciones que tenía y se quedó callada. Y la serpiente con astucia le habló, tomó la iniciativa de hablarle a Eva. Y Eva fue cautiva de acuerdo a esto. La iglesia no debe ser cautiva por las cosas del mundo. Debemos declarar la palabra del Señor, declarar lo que Dios nos dio. Por eso oremos en esta noche declarando que nuestra boca tiene poder para hablar, tomar la iniciativa de hablar. Hablarle a esa enfermedad, decirle enfermedad, Cristo en la cruz del Calvario se la llevó. Por eso yo llevo a la cruz ese dolor que tengo en mi cuerpo. Llevo a la cruz esa enfermedad, esa maldición. Llevo a la cruz aquel dolor. Llevo a la cruz aquella adversidad, aquella adicción, aquel problema. Lo clavo en la cruz del Calvario. Y me declaro en esta noche libre, declaro a mi familia libre, declaro que ese edicto que se levantó en contra de mi vida, en contra de mi familia, hoy se rompe. Esa palabra equivocada que pronuncié, aquellas cosas que pacté equivocadamente, hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, decreto que soy libre, que me haces libre, Dios, que se rompe ese pacto, se rompe esa palabra, se rompe aquellas cosas equivocadas que hice en mi vida. Y me declaro sano, me declaro libre en esta noche, libre por la sangre de Jesús, sano por sus llagas preciosas. Por eso me acobijo bajo el poder de tu palabra, Dios, y tomaré la iniciativa para declarar que yo y mi casa serviremos al Señor, que la gloria del Señor inundará mi vida, que mi casa es casa de Dios y puerta al cielo. Declararé que tú irás conmigo, que tú irás todos los días de mi vida, caminarás conmigo, Dios, porque unge mi cabeza con aceite. Levantarás esa nueva unción poderosa sobre mi vida, Dios, para que mi familia y todas las cosas cambien, porque tomo la iniciativa de creerte a ti, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, vamos a pactar con el Señor también
en esta noche, después de esa hermosa palabra, también tomar la iniciativa en nuestra área económica. Dios es el que tiene el poder para darnos las riquezas a cada uno de nosotros. Él es el dueño de todas las cosas, y como es dueño de todas las cosas, nosotros pactamos con Él trayendo el diezmo, la ofrenda, la primicia y el pacto en esa cajita de fe. Y el próximo domingo aquí en Casa Roca Restauración estaremos pactando con el Señor, también trayéndolo al alfolí para pactar con nuestro Dios, creador de todas las cosas. Y vamos a orar por esa ofrenda, por ese pacto. Padre y maravilloso Dios, pactamos contigo porque tú eres tienes el poder, y tú, en ti están todas las cosas del reino de los cielos y en la tierra. Dios tiene el dominio sobre todas las cosas, y nosotros creemos que tú nos dices: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así mismo como prospera tu alma. En el nombre de Jesús tomamos esta palabra y la hacemos realidad en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, Dios los continúe llenando de esas ricas bendiciones. Los esperamos el próximo domingo aquí en Casa Roca Restauración, donde tenemos un encuentro siempre con Dios. La paz del Señor. Bendiciones, iglesia.